Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que vayan a estar viendo este video. El día de hoy nos encontramos nuevamente en la cabaña de nuestro compañero, compadre, el Canelo. El día de hoy tenemos una entrevista relacionada con algunas leyendas que se encuentran pues en parte de México, parte del mundo, vamos a decirlo así. Son temas que tienen mucho, se pueda decir, respeto, porque son muchos mitos, muchas formas de interpretar este tipo de cosas. El día de hoy nos encontramos con una persona, un amigo al cual le agradecemos el habernos contactado para llevarles esta historia, narrárselas de viva voz. Vamos empezando con lo de siempre, apoyando esta página. Por favor, todos los que nos estén viendo, compartan, denle like. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo con el fin de llevarles buen entretenimiento, y esperamos que nos sigan apoyando. En la gente de TikTok, por aquí estamos transmitiendo en vivo. Ayúdenme por favor a darle tap a la pantalla y que más adelante la página nos recomiende. Bueno, pues vamos a empezar con lo bueno. Mi estimado, por ahí nos contaba un suceso relacionado a las ollas que se mencionan por ahí. Muchas cosas pues se dice de este tipo de cosas. Entonces es una vivencia suya. No sé si quisiera compartirnosla. Sí, claro, se las voy a compartir. Más que nada, pues es una historia que pues mi papá solía contarnos. Antes no teníamos estufa, entonces usábamos el fogón, una fogata como ahorita lo estamos haciendo, y era el lugar para estar compartiendo historias, leyendas, cuentos o conocimientos de cosmovisión. Antes no sabían pues mucho escribir ni leer, y por eso las contaban, pues para que esto fuera generación tras generación, pues sabiendo y no se perdiera, ¿no?, con el tiempo. Bueno, lo que les quiero relatar es una historia que mi papá me contaba y que se remonta hasta los abuelos de mi papá. Los abuelos de mi papá vivían en una comunidad y pues de origen muy humilde. Entonces todo comenzó un día que fueron al cerro, y allá vieron un trocito que venía rodando en una bajadita, y ese trocito pues al parecer se movía, pues, ¿sí? Entonces al llegar a donde estaba la abuela de mi papá, le tendió el delantal, porque antes era muy común esas historias, ¿no?, de trocitos que se aparecían en el cerro, pero no era cualquiera, nada más era quien ellos elegían. Tenían que levantarlo, y eso le llamaban ellos lo que era la japingua, ¿no? Bueno, entonces el abuelo de mi papá se lo llevaron a este trocito de madera. Mi papá lo describía como con ojos en toda esa parte del trocito, pero eran pues nada más como dibujos, ¿sí? No eran ojos pues como los que conocemos, eran dibujos nada más, pero así estaba como grabado, ¿no? Entonces supuestamente este trocito tenían que ponerlo en un troje solo, en un nicho, y darle de comer. Pero cuando le daban de comer tenía que ser de lo mejor. Preparaban comida y
y el primer plato tenían que dárselo a él, llevárselo. Si le llevaban fruta tenía que ser de la mejor fruta, nada así de en mal estado, sino debería de ser de lo mejor. Entonces, este trocito que ellos llamaban Japingua, había muchas historias también. Unos decían que cagaba dinero en la noche, que al día siguiente amanecía dinero. Pero mi papá decía que eso no era cierto, simplemente nomás lo que este trozo que tenía vida, por así decirlo, lo único que hacía era darles suerte para el trabajo y para que los bienes se multiplicaran. Entonces ellos, cuando tenían ya esto y lo tenían ya ahí en su casa, pues compraron dos becerras, y estas becerras pues se les hicieron un montón, muchas vacas. Entonces después ya vendían becerros, ordeñaban y todo eso. Y el dinero que les producía de ahí empezaron a comprar terrenos, solares, laderas en el cerro, y las empezaron a sembrar. Después comenzaron ya a tener peones para que les ayudaran a sembrar y a atender animales y todo. Entonces, de esa manera fue como en un tiempo llegaron a ser de las familias también que tenían más dinero en esa comunidad, ¿sí? Junto con otras que en ese entonces estaban. Entonces, esas cosas. Entonces, pues ya económicamente pues ya estaban bien. Pero pues ya después, pues seguían teniendo dinero. Lo guardaban en cantarillas de barro, y ahí en el troje donde tenían ese trocito de Japingua. Entonces, ese dinero, decía mi papá, que lo sacaban a solear, tenían un petate, sacaban, lo asoleaban, y cuando lo asoleaban, atrancaban el zaguán, la puerta principal, para que nadie entrara, y aunque estuviera tocando a alguien, no le abrían, hasta que ya ese dinero se asoleaba, lo juntaban y lo volvían a meter en la cantarilla y lo metían al troje. Cuando ya era mucho, pues no lo podían tener pues en la casa por miedo a que lo robaran ahí. Entonces lo que hacían era llevarlo y lo enterraban en el cerro. Y el abuelo de mi papá decía, bueno, pues la tierra nos dio este dinero, pues la tierra se lo va a llevar y lo va a guardar, no lo podemos tener aquí. Entonces llegó el día pues que tuvieron que ir a llevar ese dinero a enterrar en el cerro, pues ya no hay de esa comunidad. Escogieron un cierto lugar y ahí fueron, lo hicieron un pozo y bajaron la cantarilla. Luego lo que le dijeron a mi papá, métete hijo aquí para que vacíes el dinero y todo. A su papá. A mi papá, pero él estaba pues pequeño, tendría unos 9 o 10 años. Y bajaron allá al pozo, lo bajaron y ya ahí le daban ya el dinero y él lo vaciaba en la alcantarilla. Y que ya luego pues ya no escuchó nada, y que ya mi papá se empezó a asustar, pensó que ya lo habían dejado, pero pues ya de repente vio cuando el burro con el que habían llevado ese dinero al cerro empezó a brincar el pozo, de un lado, luego del otro, y en cruz y así. Veía cómo ese burro brincaba, lo hacían a que brincara pues ese pozo. Y pues ya mi papá se asustaba más, pues más gritaba, más lloraba. Ya después hicieron a que corriera ese burro alrededor del pozo, así con un lazo, y corre, pues mi papá escuchaba pues cómo corría, ¿no? Las pisadas del burro y todo. Ya después de eso ya no se escuchó nada, y ya mi papá les empezó a gritar a su abuelo y a su papá. Y ya luego su abuelo pues ya apareció ahí, pues ya no, y le dio uno como lazo largo de surumuta que había hecho, y en la punta le había amarrado un nudo.
y se lo dio ya a mi papá. Y le dijo, toma hijo, enrédalo alrededor de la alcantarilla y este nudo que se hizo, que quede arriba de la tapa, Ujú. ¿sí? Y ya, lo hizo así y pues ya, ya cuando vieron que todo estaba bien, pues ya, sacaron ya a mi papá de ahí, del hoyo donde habían enterrado eso. Ya después le dijeron a mi papá, le dijeron, ¿sabes qué? Pues este dinero va a permanecer aquí, Ujú. pero tenemos que esconderlo bien y guardarlo bien para que no venga otro y Se lo se lo lleve. lleve o lo saque así de fácil y se lo lleve, ¿sí? Que le dijeron a mi papá, pues así, de chiquillo que estaba, ¿no? Le dijeron, ¿sabes qué, hijo? Mira, si tú vienes y lo sacas, te vas a morir, por eso no lo saques. Y tú vas a durar muchos años, ¿sí? Mi papá, él murió de 102 años, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, pues ya le dijeron a mi papá, si ya cuando estés más de edad y que tú ya sientas pues que te vas a morir, necesitas venir y sacarlo porque si no, no vas a poder morir, Ujú. ¿sí? Le dijeron. Entonces, cuando lo estés sacando, le dijeron, y que estés escarbando, y si escuchas que vienen caballos o pisadas, no te asustes porque es el burro que tú ya viste que estaba corriendo Que alrededor brincó del alrededor hoyo del... y que brincó y todo. Si escuchas ya cuando veas la cantarilla, la olla, si escuchas gritos y lamentos, tampoco te asustes porque eres tú el que estás gritando, son tus gritos, o sea, eres tú, Ahí no se te quedaron los asustes. gritos. Ajá. Y si ya cuando veas la olla y la quieras destapar y ves que una víbora grande, así grandota, no te asustes. Es esa faja de surumuta pues que hiciste y la cabeza pues es el nudo. O sea, no te asustes Ujú. cuando ya tú quieras sacarlo, ¿sí? Y lo vas a poder sacar, pero ya cuando ya estés pues ya viejo ya, para que te puedas morir, ¿no? Y así se quedó pues ya eso en el cerro, enterrado. Mi papá nunca le dio por ir a sacarlo ni nada. Después el abuelo de mi papá pues murió en el cerro por andar buscando vacas, se desbarrancó y pues falleció. Y al momento de fallecer pues ya se fue acabando todo, esos animales, vacas, todo eso se fue acabando. Ujú. Amanecían muertas, decía mi papá, esas vacas, algunas amanecían muertas, otras ya no las encontraban. Y todo el Se ganado fue que acabando. tenían se acabó por completo, ¿sí? Se acabó. Entonces, este, quedaron los puros terrenos, pero ya el papá de mi papá ya, o sea, mi abuelo, le decía que no vendiera esos terrenos porque habían sido comprados con dinero, pues, que les había dado suerte esa cosa, pues, ¿no? Ujú. Porque también ya al fallecer el abuelo de mi papá, pues ya ese trocito y todo, pues también desapareció, o sea, un día simplemente no lo hallaron ya, Ujú. ¿no? Y, y por eso, pues mi papá nunca le dio por vender los terrenos ni nada, así los dejó perdidos en el cerro, en el plan, los vecinos empezaron a agarrar ahí de a 2 metros, 3 y así, y sus terrenos se perdieron, pero mi papá nunca No los peleó, nunca no los los buscó. peleó ni nada porque eh, antes pues hacían caso de lo que uno les decía, ¿no? Sí. Y respetaban pues las palabras de los mayores. Entonces, pues ya cuando mi papá estaba ya grande, ya cuando tenía como unos 100 años ya de haber tenido mi papá, ya no podía caminar. Ujú. Y me decía, vamos hijo, para enseñarte dónde es donde está ese entierro, pues lo saquemos, porque si no yo no voy a poder morirme. ¿Sí? Eso es lo que me dijo mi abuelo. Ujú. Pero pues yo nunca le hice caso tampoco, porque pues escuchando sus historias, pues yo decía, si vamos, si lo sacamos, se va a morir, y pues El miedo. yo lo que tenía miedo, y yo lo que quería era pues que mi papá estuviera vivo otros días más, ¿no? Por eso nunca le hice caso.
y otro porque pues también lo tomaba como historia nomás, así, ¿no? Como un cuento como el que ahorita les estoy relatando, Ok. ¿verdad? Entonces, pues ya mi papá decía, también me comentaba y me decía, mira hijo, cuando si el día que